José María, pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros en esta semana de la transparencia municipal de Mérida. De verdad que esto de la pandemia y las tecnologías, pues nos han unido, ¿no? Estamos de un lugar a otro muy lejano y sin embargo, pues podemos acercarnos y eso nos ayuda muchísimo porque globalizamos los conocimientos y además nosotros tomamos experiencia de ustedes, de la OGP y para hacer el gobierno abierto que tanto queremos en el estado de Yucatán, pero sobre todo en el municipio de Mérida. Te agradezco en nombre del alcalde Renán Barrera Concha que te encuentres con nosotros y que hayas aceptado y que hayan aceptado los de OGP podernos dar una charla que seguramente nos vamos a llevar un gran conocimiento y sobre todo poner esa espinita de seguir trabajando por el gobierno abierto de mano con la sociedad civil. Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias. Y le voy a ceder el micrófono a Daniela Peraza, la politóloga Daniela Peraza, que nos ha estado ayudando para que haga tu en remembranza. Adelante, Daniela. Hola, pues buenos días y bienvenido, licenciado José María Marín. José María Marín es un experto en gobierno abierto con más de 15 años de experiencia en la promoción de reformas estructurales a nivel local, nacional e internacional. Ha realizado trabajo de análisis e investigación de políticas públicas y reformas administrativas. Ha liderado estrategias de incidencia con gobierno y sociedad civil. Sus principales áreas temáticas de trabajo son la rendición de cuentas, anticorrupción y participación ciudadana. Actualmente se desempeña como Official Senior de la OGP local. José María tiene una maestría de la London School of Economics en Política Pública y Administración y actualmente está realizando un doctorado en la Universidad de Potsdam. Ha formado parte de organizaciones líderes en gobierno abierto como Transparencia Internacional, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el International Budget Partnership. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Pablo. La verdad es que es un honor estar aquí y acompañarlos en esta semana de la transparencia. Para nosotros es un verdadero privilegio, ¿no? Poder compartir con ustedes, porque el gobierno abierto es, ¿no? Sus bases tienen que ver con compartir. La Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, como se conocen por sus siglas en inglés, una de sus metas fundamentales es avanzar en el gobierno abierto, pero también hacerlo de manera conjunta, no solamente entre gobiernos y sociedad civil, sino entre gobiernos de distintos países, sociedad civil de distintos países y por supuesto ese aprendizaje que podemos obtener como una comunidad que impulsa el gobierno abierto es de suma importancia y es muy relevante. Entonces, Pablo, como tú dijiste también, no tenemos la ventaja de poder conectar a través de Zoom. Yo estoy basado en Berlín en estos momentos, pero por suerte, a pesar del COVID y todo lo malo que ha traído la pandemia, podemos estar un poco más juntos. Entonces, se me pidió hablar sobre gobierno abierto y cómo ¿no? se lleva el ejercicio de gobierno abierto, que es una pregunta muy interesante, muy importante. Creo que para el beneficio de todos voy a empezar con un repaso de qué es gobierno abierto para tener con cierta claridad. Creo que a veces uno mismo se puede confundir por la complejidad y todos los elementos que compone el gobierno abierto, pero tener esa claridad conceptual para poder entender su finalidad, para poder entender después cuáles son los retos y las complejidades de esos retos, ¿no? Cómo poder abordarlos finalmente, yo creo que es de gran importancia. Voy a terminar la presentación hablándoles también sobre lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP local, ¿no? Que nosotros tenemos la gran fortuna de contar con el municipio de Mérida y el estado de Yucatán como unos miembros nuevos y a los cuales nos da tremendo gusto de tenerlos como miembros y poder compartir con ellos y apoyarlos en este viaje que es ¿no? avanzar en la aplicación de gobierno abierto en los dos gobiernos. Definitivamente es un compromiso que hace
que están haciendo y demuestran, ¿no?, que quieren estar en la punta de lanza de lo que es gobierno abierto y el buen gobierno en términos generales. Entonces voy a empezar con un poquito de una reseña de dónde viene la idea de gobierno abierto. El término, la verdad es que se ha usado desde hace muchos años, por ahí en los 60s, parece que apareció este término de gobierno abierto y se ha popularizado más en los últimos 15 años a partir de una convergencia de tres corrientes de pensamiento. La primera es una crisis en la democracia representativa. Creo que es bastante común, ¿no?, pensar que de cierta manera los modelos que se habían pensado sobre cómo debería funcionar la democracia ya no necesariamente son del todo válidos y hace falta repensar cuál es este sistema y de qué forma podemos mejorarlo. Muchas veces yo creo que podemos pensar que ¿no?, estas crisis que hay en la democracia es producto de una mala intención y yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que de la misma manera que siempre hubo una buena intención para poder llevar el gobierno y lo que es los servicios públicos y la gobernabilidad al mejor puerto, por, ¿no?, cosas de diseño, por cosas de eventualidades que pasan, por cambios en la sociedad. Definitivamente la tecnología de la información y el Internet han cambiado mucho cómo se relacionan los distintos grupos y los poderes sociales. Y por ese motivo, ¿no?, hace falta repensar este modelo y poder reinventarse para que los gobiernos, ¿no?, sigan trabajando para el bienestar de la ciudadanía y la ciudadanía también contribuya a este bienestar. No solamente eso, pero también esté satisfecha con lo que se hace y entienda el quehacer gubernamental. Que muchas veces, ¿no?, esta crisis de democracia y hay a veces también de confianza tiene mucho que ver con lo que no se conoce más que con los hechos en la realidad. Aunado a esto hay unas críticas a la burocracia gubernamental. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con los distintos modelos académicos que se intentaron aplicar en relación a cómo debería funcionar la administración pública, que es lo más eficiente para hacerlo, y también en parte la tecnología de la información, el Internet y muchos otros aspectos de cómo se organizan, cómo se ordenan los mercados, han generado, ¿no?, la necesidad de poder repensar cómo funciona el aparato de gobierno. Y en tercer lugar, uno de los grandes impulsores ha sido el movimiento en pro derecho de acceso a la información, que lleva mucho más tiempo que, ¿no?, estos 15 años de los que estamos hablando, pero que a lo largo de los años se ha consolidado tanto como un derecho humano que debe garantizarse, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia alrededor de garantizar este derecho a acceso a la información, las formas y los mecanismos en los cuales los gobiernos han tenido que incorporar, ¿no?, para darle, garantizar este derecho a la información y, bueno, hacia un punto nodular tanto en la consolidación, ¿no?, del derecho en sí, pero también la consolidación de los distintos actores que quieren participar y abogar por este derecho que es fundamental, ¿no?, para el cumplimiento de muchas de las libertades, pero también muchos de los derechos de las personas. Entonces, esto han sido tres grandes, podemos decir, hitos que han llevado a repensar cómo es que se relacionan los gobiernos con la ciudadanía y cómo es que podemos mejorarlo. Y de ahí sale la idea del gobierno abierto como un concepto, a lo mejor un concepto unitario, que trae un montón, o no un montón, pero trae varias vertientes, una de ellas que es el acceso a la información que acabamos de mencionar, pero las otras que también se incluyen son la participación ciudadana y también la rendición de cuentas. Los tres conceptos en sí y las tres prácticas no son nuevas de los últimos 10 años. De hecho, van hasta mucho más atrás. Yo me acuerdo una vez que estaba escribiendo un documento que estaba revisando la historia de lo que era la transparencia presupuestaria y habían ejemplos que se remontaban
al hecho que la invención de la contabilidad como ¿no? una práctica se inventó en una de la dinastía china antiquísima, antiquísima, y era la práctica que se diseñó para que los ciudadanos de China en ese momento supieran qué es lo que estaba haciendo el gobierno con sus impuestos. Em, y hay otras referencias que también se remontan al tiempo de los griegos, los romanos en Atenas, al igual que varias otras, ¿no? Varios otros ejemplos. Entonces, todas estas ideas han existido y siempre ha habido esa demanda y siempre ha habido, ¿no? un entendimiento también por parte de los gobiernos que se deberían de proveer estos mecanismos. Pero como un concepto unitario, yo creo que lleva menos tiempo y por eso hablamos de unos 10 años en los cuales se ha desarrollado. Y se ha desarrollado porque hay ciertas conexiones de las que vamos a hablar ahora necesarias para poder entender y para poder obtener el máximo beneficio, ¿no? de estos elementos. Entonces, rápidamente, ¿qué sí es el gobierno abierto? Entonces, el gobierno abierto es, ¿no? colaborar para atender los problemas difíciles en los que viven las personas, ¿no? y en los cuales el gobierno puede hacer algo para resolverlo. Sí es co-crear políticas públicas ambiciosas. También requiere de reconocer cuál es el rol de la ciudadanía y construir sobre lo logrado buscando alianzas. Y también es trabajo, ¿no? en derechos humanos y, como se puede imaginar también, ¿no? la lucha contra la corrupción. Lo que no es gobierno abierto es necesariamente un lujo o una distracción. Más bien es una forma de hacer trabajo entre gobierno y sociedad civil para poder avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas. No significa que solamente es convocar para una foto. Y también, como habíamos dicho hace unos minutos, hay un elemento de ambición que significa que hay que publicar la información que a lo mejor no son cómodos o fáciles para hacerlo, pero que a través de su publicación se puede ver una mejora en la forma en que se hace gobierno. No es crear plataformas sin objetivos claros y tampoco es solamente enfocarse en la transparencia y en el acceso a la información. Aquí les presento una definición de lo que es gobierno abierto, ¿no? Y la verdad es que es un nuevo paradigma que se basa en los tres principios. Primero en la transparencia o acceso a la información, podemos utilizar esos como un núcleo. La participación ciudadana, la colaboración, y yo agregaría también aquí la rendición de cuentas, que en esencia busca transformar la relación entre los ciudadanos y el Estado. Y aquí, cuando hablamos de participación, es importante, ¿no? que recordemos cuál es el rol de los ciudadanos y de la sociedad civil en llegar al gobierno abierto. La OCDE, en su documento que hace un estudio relativamente completo sobre el gobierno abierto, encuentra que la participación de los ciudadanos y la sociedad civil es fundamental para desarrollar y asegurar implementar reformas de gobierno abierto y que los reformadores dentro y fuera de los gobiernos construyan amplias coaliciones para lograr el cambio. Esto particularmente es interesante porque se remonta también a un estudio de hace varios años del Banco Mundial que encontraba que la forma en la que se hace la política pública, en la forma en que se están organizando los mercados, la manera en que se lleva a cabo la resolución de problemas complejos sociales es a través de las coaliciones tanto entre gobierno y sector privado, pero también gobierno, ciudadanía y sector privado y ciudadanía. Entonces, para construir estas coaliciones, para poder generar cambios, es necesario la transparencia, la rendición de cuentas,
y la participación y generar esos espacios. También nos hace notar este documento que los ciudadanos ya no son receptores pasivos de la información gubernamental, sino todo lo contrario, y los gobiernos y los ciudadanos se involucran de una construcción conjunta de valor. Esto en gran parte se remonta también a lo que habíamos hablado, mencionado anteriormente, sobre ¿no? estos conductores del cambio, pero también, ¿no?, a cambios fundamentales en nuestra sociedad que tienen que ver con la tecnología de información y el Internet. No les voy a decir qué tan viejo estoy, pero cuando yo era chiquito no había Internet. Entonces, solo pensar en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que procesamos información y cómo eso fundamentalmente cambia cómo tenemos relaciones con las distintas instituciones y los distintos poderes, tanto fuera como adentro de los mercados, es primordial para entender la necesidad de adoptar gobierno abierto como una mecánica que permita crear valor y construir coaliciones para resolver problemas, ¿no?, que nos atañen a todos. Aquí les demuestro un gráfico que la verdad es muy bueno, es de una organización francesa que se llama Democracia Abierta. Y me gusta enseñar porque presenta estos tres elementos, ¿no?, que además agregan un poco más de granularidad a la hora de entender, ¿no?, los distintos elementos de transparencia, participación y colaboración. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, aunque aquí a lo mejor, ¿no?, se ven juntos y son de distintos colores, es necesario entenderlos como un paquete que permiten, ¿no?, que los unos logren o apoyen los resultados de los otros. La transparencia es necesaria para la participación. La participación necesita de colaboración para lograr sus metas, ¿no? Y aquí hay otros elementos importantes en términos de que la transparencia, por ejemplo, sirve para monitorear políticas públicas, pero también sirve para, ¿no?, educar a la ciudadanía en relación a lo que ocurre. La consulta ciudadana identifica críticas, pero también permite identificar sugerencias, ideas para poder mejorar el gobierno. La deliberación con la ciudadanía también es un proceso muy innovador que estamos viendo cada vez más en problemas para resolver problemas complejos como son el cambio climático. Y la colaboración, ¿no?, que también tiene que ver con una actitud y una forma de ver la participación que tiene que ver con, ¿no?, trabajar horizontalmente y compartir ciertos espacios de poder para que estos al final tengan mejor resultado. Ahora, OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, está de fiesta este año y acabamos ahora en septiembre de celebrar 10 años de existir. Nosotros fuimos establecidos en el 2011, ¿no?, con la meta de poder avanzar, ¿no?, este paradigma a nivel nacional y a nivel local también. Y esto nos ha dado 10 años de experiencias y podemos ver cuáles han sido ciertos avances en lo que es gobierno abierto, que les voy a compartir un poco. Y quiero hacer hincapié en una cosa. El OGP empezó primordialmente siendo una alianza con gobiernos nacionales, después se transitó a ser un piloto donde se trabajó con gobiernos locales y de ese piloto surgió lo que es OGP local, donde hubo un cambio de estrategia y se amplió a grandes números la participación de gobiernos locales. Yo de lo que les quería comentar aquí son los avances en gobierno abierto a nivel local, porque sí hemos visto ciertas diferencias y creo que es lo más relevante aquí en esta charla de hoy. ¿Cuáles son las áreas consolidadas en gobiernos locales, de gobierno abierto a nivel local? Primero creo que es importante reconocer que el gobierno abierto
¿no? Hoy por hoy sí se reconoce como un conjunto de herramientas útiles para la mejora de la política pública. Entonces vemos esto en distintos ámbitos, tanto en el crecimiento que hemos visto desde OGP de miembros. Como les digo, nosotros pasamos de tener 20 miembros locales a tener 76 miembros locales alrededor del mundo. Entonces sí se reconoce que es una herramienta útil para los gobiernos y que también hay una demanda por parte de la ciudadanía, tanto organizada como no organizada, es decir, organizaciones de la sociedad civil como los ciudadanos normales, es decir, necesitamos ver formas para hacer el gobierno más abierto y que sea mejor en sus funciones. También hemos visto que hay una aplicación de gobierno abierto en áreas prioritarias de política pública. Muchas de ellas son lo que yo llamaría política pública tradicionales, que es decir, hemos visto que se ha avanzado, que se han dado grandes avances en lo que es, ¿no?, el derecho a acceso a información, como ya mencioné. También en lo que es la transparencia fiscal o la apertura fiscal, ¿no?, que tiene que ver con presupuestos participativos, toda esa información que se presenta. Han habido grandes avances. En los últimos 10 años definitivamente han habido grandes avances en lo que son datos abiertos, ¿no?, y toda esa generación de información a través de bases electrónicas, cómo se recauda esa información, cómo se guarda, cómo se hace pública. Y nosotros hemos visto cómo el gobierno abierto se ha aplicado, particularmente por los gobiernos locales, en las mejoras de los servicios públicos. Entonces, si ven la tabla que está aquí, pueden ver que los servicios públicos es una de las áreas temáticas en donde más locales tienen por lo menos un compromiso. Y esto solamente es en una muestra de los últimos compromisos que hemos visto en este año solamente. Pero la tendencia es la misma. Entonces, claramente hay un deseo por aplicar las herramientas de gobierno abierto para mejorar esos servicios públicos. Y no ha de sorprendernos que la herramienta más o el principio de gobierno abierto que más se utiliza en este ámbito, en esta temática de servicios públicos, es la participación ciudadana. Entonces, esto lo que indica es un cambio en la mentalidad donde el ciudadano no solamente es un receptor de esos servicios públicos, sino que es un contribuyente activo, ¿no?, en la mejora de la provisión de estos servicios públicos. Y esto lo hemos visto, ¿no?, alrededor del mundo definitivamente. También hemos visto, como parte de este esfuerzo por ser más participativos, ¿no?, que hay un gran número de compromisos y interés en asegurar un espacio de las comunidades marginadas en lo que es la gobernabilidad. Y después aquí pueden ver otras áreas que no nos han de sorprender, como anticorrupción y la apertura fiscal, que son bastante más populares, por decirlo así, en términos de las áreas consolidadas de gobierno abierto. Si bajan un poco más en la tabla, ya verán que poco a poco vemos otros temas que son también muy relevantes, que tienen que ver con el clima y el medio ambiente. Estamos empezando a ver mucho interés de aplicar las herramientas de gobierno abierto en esta problemática, al igual que salud, nutrición, y poco a poco, allí pueden ver, por ejemplo, respuesta a emergencias, que tienen que ver con lo que es COVID y cómo se aplica el gobierno abierto a la gestión de la pandemia. Y bueno, pueden seguir viendo cómo se van, cómo se están desplegando, por decirlo así, las distintas áreas temáticas en gobierno abierto. Sin embargo, hay retos, hay grandes retos de gobierno abierto. Las áreas por explorar, por decirlo así, y también los retos que hay, es que todavía falta y es necesario consolidar estrategias de gobierno abierto. Entonces, si bien vemos la aplicación en distintas áreas prioritarias, también nos damos cuenta de que en muchos casos estas
¿no? Esta aplicación es relativamente selectiva en ciertos puntos particulares, en ciertas prácticas particulares, que es una práctica a lo mejor incipiente en algunos casos. Y falta tener esa visión estratégica de gobierno abierto de la misma manera que tiene una visión estratégica sobre la planeación de la función pública, ¿no? Y eso es algo que también vemos que, por ejemplo, grandes ¿no? multinacionales, bueno, perdón, no multinacionales, pero multilaterales, entidades que promueven el gobierno abierto han hecho hincapié, como la OCDE, donde se dicen hace falta tener esa visión estratégica de gobierno abierto, porque el gobierno abierto, aunque sí debe de ser transversal, y ahora voy a llegar a este punto, de la administración pública tiene que ser transversal, pero estratégico. Eso quiere decir de que no absolutamente todo tiene que ser con gobierno abierto. Todo el quehacer no tiene que ser, todo el quehacer de la función pública tiene que ser, o de la administración pública tiene que ser gobierno abierto. Hay ciertos lugares donde tiene aún más beneficio. Entonces, saber cuándo y dónde desplegar esas herramientas para el mejor impacto en el momento preciso es lo que sería muy beneficioso para, ¿no? los gobiernos, para sacar lo mejor del gobierno abierto, y todavía falta avanzar en ese aspecto. Menciono aquí lo de transversalizar los instrumentos y medios y mecanismos de gobierno abierto en la administración pública, ¿no? A partir de esta estrategia, pero sí tenerlos, ¿no? muy claramente identificados como herramientas que son disponibles en cualquier momento y que deberían de usarse, ¿no? Muchas veces en el quehacer uno se le olvida que existe el gobierno abierto como una herramienta posible, ¿no? con prácticas que pueden mejorar ¿no? la aplicación de una política pública. Entonces, transversalizar esos instrumentos es de suma importancia y todavía falta verlo de una manera más, no más amplia. Es necesario todavía también plantear un modelo de participación que sea sustentable e incluyente. Y eso significa que la participación ciudadana, que es importante, no deja de ser un ejercicio complejo. Y esto requiere que en la medida que más personas están interesadas en participar, en el hecho de que hay problemáticas que podrían resolverse de una manera, o bueno, conceptualizar por lo menos la solución de una manera más participativa e incluyente, y el hecho de que existen mayores facilidades para generar esa participación a través de la tecnología de información, requiere que repensemos de ese modelo para poder ver cuáles son las formas más, más aptas, cómo podemos asegurarnos de que se aplica estratégicamente la participación ciudadana, que sea un ejercicio sustentable en los distintos momentos del tiempo, ¿no? Y que también sea incluyente. Y eso quiere decir pensar en las formas y en las barreras que hay, por ejemplo, ¿no? la brecha digital que existe y qué impacto tiene eso en los modelos de participación que se tratan de impulsar. Y por último, lo que falta explorar, que también es relativamente nuevo, pero es un gran reto, es avanzar hacia lo que yo llamaría un sector público abierto. También se llama, en otros lugares se le dice un Estado abierto, ¿no? Estado pensando en el gobierno, no solamente en el Ejecutivo, pero también, ¿no? en otros órganos del gobierno, y cómo el gobierno abierto en sí, o el Estado abierto, o el sector público abierto, por decirlo de distintas formas, integran estas prácticas y estos valores de la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas en su quehacer. Entonces esto significa parlamentos o ¿no? legislaturas abiertas. ¿Qué podrían hacer ellas para poder adoptar el gobierno abierto o el sector público abierto para mejorar su función? También en temas de acceso a la justicia, ¿no? el poder judicial también que podría adoptar para poder mejorar ¿no? su trabajo y la respuesta que dan a las ciudadanas y los ciudadanos. Y desde OGP local estamos viendo también que hay ciertas áreas temáticas emergentes
que son muy interesantes para la adopción del gobierno abierto y que nos gustaría ver un poco más, y es algo que en los años que tenemos a futuro nos gustaría avanzar. Entonces aquí les pongo una lista donde pueden ver que temas de desarrollo urbano y planeación territorial particularmente se podrían beneficiar de una mayor adopción en torno de gobierno abierto, prácticas de gobierno abierto, tanto en su transparencia como en el aspecto participativo que eso puede haber. Han habido grandes avances en lo que es la participación deliberativa, entonces por ejemplo, estos consejos deliberativos que existen, que se han dado alrededor de resolver la problemática de cambio climático, ¿no? Que son problemáticas tan complejas que afectan a tantos sectores distintos de una jurisdicción, tiene implicaciones tanto económicas como sociales, que requieren de un ejercicio de construcción democrática, ¿no? Que permite llegar a un consenso que sea aceptable y que se pueda dialogar y discutir sobre los pros y los contras de las soluciones y las realidades para, ¿no? que existen y que los distintos grupos sociales puedan entenderlos. Entonces son los diálogos ciudadanos que se están dando y cómo poder activar esos más en otras problemáticas grandes que existen. Los laboratorios de innovación siguen una tendencia muy interesante, y esto es una práctica un poco distinta porque trata al gobierno o ve el gobierno que utiliza los recursos de una manera distinta. Eso quiere decir que ve al ciudadano como un recurso, como una, ¿no? como una parte esencial para el trabajo, y que se permite tomar ciertos riesgos, innovar, cambiar la forma en que se hacen las cosas, y forma parte también de un cambio de mentalidad, ¿no? Porque una innovación o un laboratorio, como se podrán imaginar, no solamente vive de éxitos, sino vive de muchos fallos, de muchos aprendizajes y de muchos errores, pero también gozan de poder obtener grandes resultados cuando las cosas funcionan. Claramente las ciudades verdes y todo lo que es, ¿no? el tema de cambio climático y el medio ambiente es muy importante, y ahí hay temas que yo creo que son también muy interesantes para poder aplicar los valores de gobierno abierto, como es la gestión de residuos, la economía circular. Otra área que estamos viendo que nos parece bastante interesante y también está ligado con las ciudades verdes, ¿no? es lo que es el transporte público, tanto en lo que es transporte que sea más ecológico, pero también en temas de acceso y seguridad, y también movilidad inteligente, como se pueden utilizar las distintas tecnologías de la información para mejorar este servicio público. Y ahí también hay temas muy interesantes sobre lo que es la digitalización y su gobernanza, ¿no? que lo ato, ¿no? con todo este tema de movilidad inteligente, pero otros aspectos de políticas públicas que se le puede poner el apellido de inteligente, significando de que hay un elemento de inteligencia artificial, uso de este poder computacional que tenemos hoy en día para poder mejorar estos servicios públicos. Y ahí gran debate es sobre cómo se gobierna o qué gobernabilidad se le da a estos ¿no? mecanismos de inteligencia artificial, y cómo se puede utilizar el gobierno abierto. Y es algo que, por ejemplo, hemos visto ya un par de miembros que se están haciendo estas mismas preguntas y están aplicando principios de gobierno abierto para asegurarse de que la utilización de la inteligencia artificial sea realmente beneficiosa. También punto aquí acceso a la justicia, que va ligado con el tema de avanzar hacia un sector público abierto, ¿no? Pero es algo que vemos que hay una gran necesidad también de poder identificar. Antes de pasar a la próxima sección, que con esto ya voy a ir terminando el círculo de ideas, les quería dejar con una, y es que la adopción del gobierno abierto es un recorrido. Es un recorrido porque empieza con querer hacer las cosas distinto, pero no termina solamente con tener una voluntad, y no termina solamente con
¿no? un par de compromisos, sino que empieza con esa voluntad y requiere un cambio que no solamente es un cambio técnico, por decirlo así, tanto en lo que puede ser la técnica de leyes ¿no? y normativas, o lo que es la técnica de ¿no? computacional y datos y servidores y páginas web, sino que la otra mitad de ese cambio es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento, de cómo queremos abordar estos problemas. Y eso requiere un cambio de actitud por todas las partes, ¿no? Que haya mayor confianza entre funcionarios públicos y ciudadanía, que si lleguen a mesas de trabajo y de espacios de participación ciudadana, ¿no? Con las buenas intenciones, con la gana de trabajar, con la gana de encontrar una solución conjunta. Y si se llega a ver un error, no pasa nada, ¿no? Cuando estamos en el camino a veces se nos pincha la llanta y hay que cambiarla y seguir adelante, y no hay que andar echando culpas de que si alguien vio o no vio por qué se pinchó la llanta. Entonces yo creo que eso, la idea de que esto es un recorrido y no un fin en sí, sino que es un recorrido que nos habilita a mejorar lo que es ¿no? la convivencia y el día a día de todas y todos, es realmente lo que, ¿no? Lo que se ve y lo que hemos visto, que la realidad de la adopción del gobierno abierto en sí. Ahora, en este recorrido, por suerte, contamos con lo que es OGP y OGP Local. Entonces, para todos ustedes que a lo mejor no conozcan qué es o no están muy familiarizados, les voy a poner, si me permitan, aquí un videito corto y después les sigo contando un poco más. ¿Qué se necesita para resolver los mayores desafíos de nuestro tiempo? ¿Qué se necesita para incluir la voz de todas y todos en cómo se toman las decisiones? Necesitamos una idea audaz y ambiciosa que ponga a la gente en el centro. Esa idea es Gobierno Abierto. El gobierno abierto es transparente, inclusivo, participativo y rinde cuentas, para que los gobiernos no solo se sirvan a sí mismos, sino que trabajen con la ciudadanía tanto dentro como fuera del gobierno, para desarrollar políticas más inteligentes y servicios que mejoren la vida de todas y todos, y que podamos ver cómo se toman las decisiones, hacer preguntas y hacer que el poder rinda cuentas. Personas como tú están utilizando la Alianza para el Gobierno Abierto para crear e implementar miles de iniciativas que están transformando sociedades en todo el mundo. Los presupuestos y contratos abiertos garantizan que el dinero no se pierda a causa de la corrupción. Tener voz en los servicios públicos ha permitido a la ciudadanía dar forma a las comunidades en las que viven. La igualdad de acceso a la justicia y a la información pública está abierta a todos, especialmente para las personas más vulnerables. Se aprovecha el potencial de la tecnología, al mismo tiempo que se protege contra las amenazas digitales y nuestras libertades fundamentales se fortalecen, lo que nos permite expresar nuestras necesidades e inquietudes de manera segura. OGP proporciona una plataforma para que reformadores co-creen soluciones, monitoreen su progreso y compartan conocimientos con sus pares en todo el mundo. Pero para que esto funcione, necesitamos más reformadores y reformadoras en el gobierno para abrir nuevas puertas. Personas aliadas fuera del gobierno para ayudar a encontrar soluciones ambiciosas y socios de todo el mundo para apoyar estos esfuerzos. Te necesitamos. Únete a nosotros para construir un mundo mejor y más abierto. ¿Qué se necesita para resolver los mayores? Perfecto. Entonces, como se menciona en el video, la Alianza para el Gobierno Abierto es un modelo único que busca avanzar el gobierno abierto y tiene tres aspectos que son muy importantes. Uno es que se le pide a todos nuestros miembros, gobiernos, ¿no? que trabajen mano a mano con la sociedad civil para poder definir una agenda de trabajo, para poder identificar esas reformas que se quieren adoptar en términos de gobierno abierto y que los pongan en un plan de acción que tengan compromisos específicos. Estos compromisos después ¿no? se monitorean para tanto tener un aprendizaje al interior,
¿no? de los gobiernos con sociedad civil para poder compartirlo, pero también asegurarnos que lo que se planea y lo que se compromete se lleve a cabo. En OGP tenemos hoy por hoy más de 300 planes de acción. Tenemos 78 países y dentro de esos 78 países miembros tenemos 76 gobiernos locales. Como yo les había mencionado, tenemos la gran fortuna de contar con el municipio de Mérida y también el estado de Yucatán. Tenemos más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil participando en los procesos de co-creación y juntas, tanto gobierno como sociedad civil, han co-creado más de 4.200 compromisos. Solo para darles también ciertas dimensiones, en este último año de pandemia, los gobiernos locales miembros de OGP Loco, que ya han entregado su plan de acción, han participado, han trabajado con por lo menos 837 personas en este proceso y han tenido más de 450 reuniones en proceso de co-creación. Los miembros locales están por todo el mundo, como les mencioné, tenemos 76 de ellos y bueno, como les había comentado aquí, pueden ver parte de la lista de estos líderes, ¿no? en gobierno abierto. Tenemos a Mérida y el estado de Yucatán. Con eso los dejo, les agradezco por su atención, espero que les haya sido útil, espero que a partir de esto, esta invitación, ¿no? Sigan avanzando en lo que es la opción de gobierno abierto y si requieren aquí pueden encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web de OGP Local. También nos pueden seguir por Twitter o si tienen alguna duda en particular nos pueden contactar a nuestro correo electrónico. Y con esto les agradezco profundamente otra vez la oportunidad de hablarles, de platicarles y pues el gusto y el apoyo que OGP Local, ¿no? está comprometido a darles a la Municipalidad de Mérida y al estado de Yucatán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María Marín. De verdad que, la verdad, nos llevamos muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, pues de que gobierno abierto nos va a servir para tener una mejor ciudad, una mejor calidad de vida, en donde se trabaje conjuntamente sociedad civil, los ciudadanos y gobierno, ¿no? Que por muchos años han estado separados y los ciudadanos pues solamente esperaban que el gobierno resuelva todos los problemas, ¿no? Pero ahora con estos ejercicios de co-creación, pues nos queda bastante claro que ahora todo lo que se trata de problemáticas debemos de ir en una gobernanza conjunta, gobierno y ciudadanía. Y la ciudadanía pues ya no es una participación pasiva, sino es una participación activa, porque se está involucrando directamente. Y sí, definitivamente nosotros hemos visto los servicios públicos, que es donde más se está, incluso aquí en Mérida, es donde más hay una demanda más grande, ¿no? En la parte de los servicios públicos. Ahora que nosotros estamos ya haciendo nuestro plan de acción en Mérida, Yucatán, pues esperemos que ir de la mano con el ciudadano. Ahorita te comento, estamos creando el Plan Municipal de Desarrollo, que no es igual definitivamente porque no hay propiamente una co-creación, pero sí surgen los problemas. Entonces, ahorita que estamos sentados en la mesa, el ayuntamiento y los ciudadanos, tratando de ver cuáles son todas las problemáticas que existen en Mérida, Yucatán, definitivamente creo que es un buen momento para que cuando lleguemos a las mesas de co-creación, pues tengamos muchísimo más claro qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo y sobre todo cómo resolver todos esos problemas. Me encanta también esta parte de que gobierno abierto nos da una apertura en la justicia abierta, en donde los ciudadanos pues en cada día queremos saber cómo los jueces resuelven,
y sobre todo las herramientas que se tienen para poder accesar a esa justicia. De verdad que ha sido una charla muy interesante, al menos yo me llevo muchísimas cosas. Sé que mis alumnos de la universidad también que están muy pendientes de este tema y también en el municipio de Mérida también están muy pendientes y sé que nos vamos a llevar muchísimo y les vamos a mantener informados de cómo va nuestro plan de acción. Y espero, y nos has dado una gran luz aquí de decirnos que es un camino, es un recorrido, y es verdad, es un recorrido en donde tanto sociedad civil como gobierno pues tienen que ir de la mano, nos sentamos juntos, a lo mejor nos vamos a dar un agarrón, pero después nos vamos a agarrar la mano, nos vamos a saludar, nos vamos a abrazar, que es de lo que se trata, y lo que más debe de ser, considero, debe de haber una buena fe, tanto de la sociedad civil como del gobierno, para poder llegar a un buen puerto y a un buen camino recorrido. Te lo agradezco mucho, José María, y de verdad mi reconocimiento, y ya te haremos llegar un reconocimiento en nombre del ayuntamiento y de nuestro alcalde Renán Barrera Concha, quien está muy pendiente y te manda muchísimos saludos desde acá de Mérida, Yucatán, y tienes acá unos amigos, y cuando quieran venir a Mérida son bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.